son, son influenciados por los pensamientos, los sentimientos y acciones percibidos, imaginado implícito de otros individuos. Otra definición es la de Baron and Burney, que dice que la psicología social es el campo científico que busca comprender la naturaleza y causas de la conducta y pensamiento de los individuos en situaciones sociales. Acá ambos plantean que la tarea central de los psicólogos sociales es comprender cómo y por qué los individuos se comportan, piensan y sienten en situaciones que involucran a otras personas. A continuación presentaremos las relaciones con otras disciplinas desde la psicología social. En el año 1908 es un año muy importante ya que este marca el punto de partida de esta disciplina. En este año aparece por primera vez el título de Psicología Social a través de una publicación. Podemos decir que la psicología social se encamina a describir, explicar y predecir el comportamiento de los individuos en situaciones de influencia social. Entonces tendrá lazos con otras disciplinas que se interesan en la conducta humana, como por ejemplo la sociología o la antropología cultural. Sociología. Esta disciplina se interesa especialmente en el estudio de la sociedad, de las instituciones sociales y de las relaciones entre organizaciones o grupos dentro de la sociedad. La sociología y la psicología incluyen temas tales como las actitudes, la importancia de los roles sociales, el liderazgo, la socialización, etc. La sociología está más interesada en las estructuras macrosociales, que son la clase social, la religión, etc. Y sus niveles de análisis son el grupal, intergrupal y el societal. Y la psicología tiene, a diferencia de la sociología, tiene un enfoque más microscópico y su nivel de análisis es más individual, interpersonal y en grupos más pequeños. Bueno, para seguir con lo que es la antropología cultural, esta disciplina se dedica en particular al estudio de diversos productos, patrones, formas de interacción y distintas variedades de los diferentes grupos culturales, con un enfoque comparativo tanto entre culturas como con el individuo y esta misma. Los datos antropológicos son de gran valor y utilidad para los psicólogos sociales en su intento de comprender y explicar el comportamiento social de los individuos. Las teorías y herramientas metodológicas usadas en la psicología son de gran utilidad para el antropólogo en sí. Existen diferencias importantes entre la perspectiva y el nivel de análisis entre la antropología y la psicología social, siendo esta última más orientada hacia el individuo y sus variables psicológicas, en comparación a la antropología que tendría un nivel de análisis más societal o cultural. Para seguir con el desarrollo histórico, va mi compañera Paz Orellana. Desarrollo histórico de la psicología social. Si bien la psicología social está presente desde hace varios siglos atrás con un sinfín de pensadores y doctrinas, nos enfocaremos en tres grandes aproximaciones que fueron planteadas por Holland. Estas aproximaciones son, uno, vendría siendo la filosofía social, que surge desde la antigüedad y se basa en la conjetura, que es decir, que consiste en reflexiones y especulaciones acerca de la naturaleza humana y la conducta social, sin ninguna forma sistemática de recolección de datos ni verificación de las afirmaciones. Esta aproximación se prolonga hasta el día de hoy en la forma de ideas y discusiones sobre la naturaleza humana y la sociedad. Segundo, sería el empirismo social, que surge a fines del siglo XIX y se basa en la descripción, que es decir, que representa un avance hacia un conocimiento más completo de algunos fenómenos sociales a través de una recolección sistemática de datos que va más allá de una simple especulación. Algunos ejemplos modernos de tal aproximación lo constituyen los estudios de recopilación de estadísticas sobre diversos indicadores y las encuestas de opinión pública que señalan cuántas personas perciben de cierta manera o intentan votar por alguien, pero esto es sin entrar a considerar los factores involucrados en tales conductas.
Y por último vendría siendo el análisis social, que surge solo en las primeras décadas del siglo XX y enfatiza la causalidad. Esto quiere decir que busca establecer un fundamento científico para comprender lo que se describe. Involucra un estudio específico de las relaciones subyacentes con el fin de revelar nexos causales y verificar teorías. También va más allá de la simple descripción para verificar relaciones entre variables, como las diversas variables se interrelacionan para determinar o influir la conducta social de los individuos. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Natalia Gamba. En el campo de estudio y aplicación hay 4 aspectos principales. El primero es el conjunto de fenómenos de interés que corresponde a aquellos fenómenos que involucran influencia social, en cualquiera de sus formas y niveles, incluyendo la influencia de una persona sobre un grupo, ejemplo, liderando a este, la interacción entre grupos, ejemplo, la cooperación y competencia entre estos, la interacción entre naciones, ejemplo, en una negociación internacional, entre otros. El segundo es un cuerpo de teorías sobre dichos fenómenos. En este caso, proposiciones y explicaciones acerca de los fenómenos de influencia y de la relación entre ciertos eventos, con el objetivo de explicar y predecir un fenómeno de interés. Una de las principales funciones de una teoría es organizar el conocimiento disponible para facilitar su utilización. El tercer aspecto es un conjunto de métodos de investigación que tiene como objetivo obtener evidencia acerca de los fenómenos de interés mediante procedimientos sistemáticos y controlados. Estos métodos pueden ser los experimentos de laboratorio y de campo, los procedimientos de autoinforme y la observación. El último aspecto es un cuerpo organizado de hallazgos acumulados, o sea, el conocimiento y las evidencias obtenidas de la investigación, organizados a partir de las teorías y modelos en los distintos tópicos de interés. Bueno, y como conclusión, la psicología social es una ciencia como cualquier otra, con un enfoque tanto interno como externo acerca del comportamiento del individuo y la causalidad de este a través de diversas metodologías como se ha visto a lo largo de los últimos años. Como futuros ingenieros en negocios internacionales y nuestro constante trato con personas de diversas culturas, lenguajes, religiones, etnias, etc., es una rama sumamente importante, dado que a partir de esta podemos estudiar previamente cuál sería la aceptación, la repercusión o el efecto esperado que podría causar nuestro trabajo o proyecto en nuestro cliente o socio a futuro, así como también poder estudiar y mejorar las habilidades propias a nivel personal a través del autoanálisis mediante esta ciencia. Muchas gracias. Eso. ¿Alguna consulta, duda, comentarios de los compañeros? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo? Nada, nada. Todo quedó claro, o sea, si yo hago al tiro un quiz, todos se sacan un 7. Explicamos muy bien. Ya, Carlos, bueno, era buenas tardes, no era buenos días en todo caso. Dije buenos días, lo siento. Disculpe, Yo pensé, dije, este se viene recién levantando. probablemente. Ya, chiquillo, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Sara, por favor, ya, gracias a ti. Se prepare, por favor, el segundo grupo, que es el de Krishna Nova. Ya, profe, comparto el tiro pantalla. Ahí se ve bien la presentación. Ahí se proyectó. Ahí la Sí. tienes que poner en modo presentación para que la pongamos. Sí, un segundo, estoy poniendo mi cámara. Ya, yo me voy a mutear. ¿Usted nos dice cuándo comenzamos o nosotros lo...? Comiencen nomás. Ah, ok. Buenas tardes a todos. Hoy junto con mis compañeras les vamos a hablar sobre el rol de las teorías en la psicología social.
Para esto responderemos qué es una teoría, cómo se formulan, cuál es su rol en la psicología social, entre otras. La idea de que los poderes engañan a la ciudadanía, la mezcla entre el escepticismo y la credulidad, y la necesidad de buscarle una segunda lectura a la realidad, son la combinación perfecta para que se afloren conspiraciones en todos los campos de la vida. De hecho, desde los inicios, el ser humano se ha caracterizado por buscar respuestas a todo lo que ocurre o ve. Es por eso que buscaron una forma de responder estas preguntas, y para eso se crearon las teorías. Entonces, ¿qué es una teoría? Creo que todos tenemos una idea de lo que es la teoría, por al menos en lo general, pero nosotros mencionaremos dos perspectivas del mismo concepto. Entre estas están la de Raven y Rubin, que explica que una teoría es una afirmación sistemática que establece las relaciones aparentes y los principios subyacentes que confieren significado a una variedad de fenómenos observados. Mientras que para Kerlinger, una teoría es un conjunto de constructos, que son conceptos, interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan un punto de vista sistemático de los fenómenos mediante la especificación de las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Por lo que en términos simples, desde ambas perspectivas, una teoría es el medio de responder una pregunta. O sea, se busca comprender de manera precisa los eventos que ocurren, los procesos que hacen que esto ocurra, ya sea la forma como se encuentra la información o cómo se plasme de los fenómenos en lo que cambia. Pero de todas formas debe ser comprobable. ¿Para qué sirven ahora en sí las teorías en la psicología social? La psicología social trata del estudio del comportamiento social y cómo éste influye o también puede afectar en las decisiones, pensamientos y sentimientos que tiene una comunidad. Esto nos ayuda a la comprensión de la sociedad junto a sus carencias y a ver una nueva vía de ayuda. Una gran porción de la investigación de la psicología social consiste en esfuerzos por construir, verificar y refinar modelos teóricos. Como ejemplo, se podría explicar cómo la sociedad está más o menos dispuesta a tomar un riesgo según su estado de ánimo, en donde no necesariamente esta persona o esta comunidad entera debe tener una actitud positiva. Una cierta parte de la comunidad aceptará tomar riesgos, si obviamente tiene una actitud positiva, pero esto no necesariamente va a pasar, eso es lo que voy. Esto sucede ya que mayoritariamente se han transferido todas las dudas e inseguridades y está dando un toque también de seguridad a nuestra incertidumbre. Se puede ver cómo la persona es capaz de salir de su zona de confort si es que el riesgo lo vale. Hay que agregar que el comportamiento también puede variar según la compañía con la que se encuentra esta persona. Ahora bien, vamos a explicar 4 de estos efectos que podría tener en la sociedad y que se ven comúnmente. Está el efecto espectador, que consiste en que cuando estamos en una situación de peligro o de emergencia, hay menos posibilidades de que algún espectador o testigo intervenga, a menos que éste esté en grupo. Esto se basa en el hecho de que cada persona tiende a creer que alguien más lo va a ayudar. Asimismo, cuando en estos casos alguna persona da el primer paso de ayuda, es más probable que otra persona también lo haga. Pero de igual manera aumentan las posibilidades de ayuda en una situación peligrosa o accidente cuando la víctima grita. Las personas tienen la tendencia a cambiar sus opiniones o actitudes para así poder encajar dentro de un grupo. Así, de otra manera, renuncian a sus propios criterios para estar de acuerdo con los demás. Por otro lado, suelen haber diversos tipos de conformismo. Por ejemplo, hay personas que suelen adoptar la opinión del grupo pero no renuncian a la suya. Solo la mantienen de forma privada, mientras que hay también quienes adoptan la opinión del grupo solo cuando están con él. O por el contrario, hay quienes siguen estando de acuerdo con la opinión del grupo, aun cuando no están con él. En cuanto al efecto halo, este es un sesgo cognitivo, el cual consiste en definir la imagen, valoración u opinión global de una persona u objeto, basándonos netamente en los rasgos específicos. Este efecto se basa en la idea de que basta con identificar un rasgo positivo en alguien que acabamos de conocer para que generalicemos el resto de características. Por ejemplo, cuando vemos a una persona que es atractiva físicamente, asumimos inmediatamente que su personalidad también va a ser igual. Entonces, esto se puede ver representado en la manera en que percibimos a las personas famosas. Y por último, tenemos el efecto del falso consenso, el cual se basa en que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a creer que la mayoría de las personas piensan igual o similar a nosotros, por lo que las personas sobreestiman el apoyo que tienen de los demás, y de esa manera se sienten más confiados en sí mismos o buscan proteger la confianza que se tiene. Por ejemplo, este efecto hace que una persona de una determinada ideología política cree esa ideología en la que predomina, independiente de las estadísticas.
¿Cómo se formulan estas teorías? Bueno, todas las teorías se crean a partir de un proceso deductivo. En este se utilizan cierta cantidad de observaciones o conceptos claves que se explican con diferentes hechos. Si la teoría es útil, se puede usar para explicar e incluso predecir nuevas observaciones. En cuanto a la psicología social, sus teorías van mucho más allá que un enfoque matemático. Aquí lo importante son las afirmaciones verbales y cómo éstas se expresan. Principalmente se compone de dos partes. Primero tenemos los conceptos básicos, tales como el ánimo, la pérdida de potenciales, y por segundo tenemos las afirmaciones relacionadas entre sí. ¿A qué nos referimos con esto último? Bueno, esto hace referencia a la manera en que una respuesta verbal desencadena una respuesta mucho más compleja. Por ejemplo, si un estudiante como nosotros se encuentra muy feliz, ¿cómo se relaciona esto con su manera de hacer tareas y trabajos? Bueno, existen muchos caminos. Uno de ellos puede ser que estar tan feliz le genere más ganas de trabajar por lo que siga haciendo sus tareas eficazmente. Mientras que otra alternativa, que es la más común entre nosotros, es que el individuo quiera mantener su estado de felicidad, por lo que deja de lado todas las tareas para poder seguir incrementando esa felicidad. Luego de que estos conceptos básicos se identifiquen, se genera el siguiente proceso. Primero, desde la teoría se derivan predicciones que son formuladas de acuerdo con los principios básicos de la lógica y que son conocidos como hipótesis. Siguiendo con el ejemplo anterior, pongamos que el estudiante recibe una noticia que le genera felicidad. En este caso, digamos que le informa que se sacó un 7 en una prueba difícil. La predicción normal que pasaría es que el estudiante en su estado de emoción célebre deje de lado lo que tenía que hacer. Pero ahí es cuando viene el paso 2 de una teoría, en donde la hipótesis opuesta se aprueba en una investigación. Si son confirmadas, aumenta la confianza en la precisión de la teoría. Si en cambio tales predicciones no son confirmadas, se debilita la confianza en la teoría. Por ejemplo, que el estudiante en vez de celebrar se motive a estudiar aún más para la siguiente prueba, entonces la teoría puede ser alterada de manera en que genere nuevas predicciones, lo cuales son puestas a prueba y el proceso se continúa. Cabe aclarar que desde un punto de vista científico, las teorías son útiles en la medida que conducen a predicciones verificables, pero en el caso de la psicología, todos estos resultados distintos abren la puerta a un nuevo estudio individual. Entre los principales roles de la teoría en la psicología social tenemos tres, y que son muy relevantes. Entre ellas tenemos la número 1, que es organizar el conocimiento científico, y cada teoría nos ofrece un conjunto unificado de conceptos y relaciones que nos permiten manejar una muy grande cantidad de datos empíricos con relativamente pocas proposiciones. Nos permite incorporar los hallazgos conocidos dentro de un marco de referencia lógicamente consistente y razonablemente simple. Además, nos capacita para ir más allá de los datos empíricos y ver implicaciones y relaciones que no son evidentes en los datos considerados aisladamente. En el rol número 2 tenemos guiar y estimular la investigación, ya sea a través de indicar lagunas en el conocimiento de un determinado campo o mediante las predicciones que se puede derivar de ella. Una teoría desempeña un rol fundamental para la investigación científica, y como se ha afirmado antes, esta capacidad para generar hipótesis verificables a través de la investigación es un indicador de su valor científico. Siguiendo con el rol número 2, generalmente se considera que la investigación más valiosa es aquella realizada dentro de un marco de una teoría definida, ya que de esta manera los datos obtenidos tendrán una mayor utilidad y las conclusiones tomarán mayor valor. Prosiguiendo con el rol número 3, el cual consiste en explicar y predecir, como ya se ha afirmado, una de las funciones básicas de la teoría es explicar los hallazgos obtenidos y a su vez predecir nuevos hallazgos. La teoría hace esto mediante la especificación de las relaciones funcionales que hay entre un determinado fenómeno y las condiciones y factores de las cuales es función. Al especificar estas relaciones, no solo se está explicando el por qué se produjo este fenómeno, sino que también se está prediciendo que, dadas ciertas condiciones específicas en el futuro, el fenómeno se producirá de cierta manera. Y es así como la ciencia y la explicación implica la predicción. O, como afirma Kerlinger, la predicción es considerada como un aspecto de la teoría. Una teoría predice, por su misma naturaleza. ¿Qué representan las perspectivas teóricas? Las perspectivas teóricas plantean una visión donde sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo del conocimiento. En conjunto con lo que mencionó anteriormente mi compañero, existen las perspectivas teóricas. Estas tienen varios roles de ayuda dentro de la misma investigación, tales como ayuda a prevenir errores que se hayan cometido en otras investigaciones, orienta sobre la manera de realizar los estudios, qué clase de estudios se han realizado, con qué tipo de participantes, de dónde fueron sacados estos datos, y por último, en dónde y cuáles fueron los diseños ocupados. Evita que se hagan desplazamientos fuera de esta teoría, o sea, que se enfoca meramente en responder la pregunta adecuada, evitando desviaciones.
Explica y documenta la necesidad de las investigaciones. Lleva a la investigación de afirmaciones e hipótesis para confirmar la veracidad de estas. Inspira nuevas investigaciones también y por último provee un marco de referencia para interpretar los resultados de este mismo estudio. De acuerdo con Dodge y Krauss y Grisman y Dogs, existen 5 tipos de perspectivas en la psicología social. Estas serían la teoría psicoanalítica, la teoría del refuerzo, que es estímulo-respuesta, teoría de Hellstadt, la teoría del campo y perspectiva de rol. Quizás ahora pueden preguntarse en qué nos servirá esto para un futuro ingeniero. El saber cómo trabajan las teorías ayudará a poder manejarlas de mejor forma y a su vez también explicarlas de una manera en que sea útil. Además, puede beneficiar la manera en que ponemos a prueba nuestras emociones y conocimientos a la hora de tomar decisiones importantes, logrando que se pueda fabricar un plan B en caso de que algo ocurra. Bueno, en conclusión, las teorías podemos decir que son una clave fundamental para la investigación del comportamiento de la psicología social, ya que nos permite de cierta forma, por así decirlo, conocer la mente humana. Un claro ejemplo puede ser la reacción que la gente tiene ante un temblor o un terremoto, tal como se muestra en nuestra presentación, ya que todos tenemos el conocimiento general de que debemos escondernos bajo una mesa o salir a un lugar seguro. Si estuviéramos en una oficina, lo normal sería que nuestros líderes fueran los que presentaran una reacción más calmada. ¿Esto por qué? Bueno, porque se consideran líderes y y deben mantener la cordura frente a todos. Esto podría considerarse como un incentivo a su forma de actuar. Todas las reacciones en cadena ante esta situación se deben a que la mente humana muchas veces reacciona de manera colectiva ante ciertos estímulos. Es decir, que reaccionamos mayoritariamente al ver que un grupo también lo hace, ya que esto se considera seguro. Las teorías sirven para explicar el porqué y el cómo de este fenómeno. Gracias. Profe, ahora que terminamos, tengo que avisarle que Bianca se cayó a la mitad de la presentación, por lo que no pudo hablar nada. Dijo que ya se comunicaría con usted porque se cayó a la mitad de la presentación y no pudo hacer nada. Se le fue internet. Sí, justo a la mitad, así que... Por favor, más que irse el internet, se le quedó pegado al computador y no... Sí, y no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Me dijo que ella iba a hablar con usted. Dime el nombre, por favor. Bianca Ojeda. Ahora estaba intentando entrar de nuevo, pero no alcanzó. Bianca Ojeda. Ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, consulta, duda, comentario con los compañeros? ¿No? Ok, se preparan entonces, por favor, los integrantes del grupo de Claudia Maldonado. Profe, ¿empiezo nomás? Sí, por favor. Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy junto a mi grupo presentaremos la perspectiva psicoanalítica según Sigmund Freud. Tabla de contenidos. En esta presentación hablaremos sobre los planteamientos, socialización del individuo, estructura dinámica, familiar, psicología grupal, origen de la sociedad y naturaleza de la cultura, autoritarismo, y al final concluiremos con una conclusión. Sigmund Freud. Porfa, atención. La compañera que estaba haciendo la introducción, no le escuché nada. Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis siendo uno de los pensamientos más amplios y abarcativos que contribuyó en varios ámbitos del desarrollo en la psicología social. Este pensamiento refleja un conflicto básico del individuo con el medio, por lo que él no conoce una diferencia entre la psicología social e individual. El tema más adelante profundizaremos
tema que más adelante profundizaremos para dar mayor comprensión a esto. Perspectiva psicoanalítica. La teoría psicoanalítica desarrollada por Sigmund Freud es la teoría de la personalidad desarrollada como la forma de la psicoterapia. Dentro de la visión psicoanalítica, el individuo se encuentra en conflicto con el medio, entre sus deseos, necesidades, las exigencias del ambiente y la realidad. Según Freud, la personalidad del individuo tiene relación con las experiencias infantiles, ya que en sus primeros años el niño pasa por etapas de desarrollo relacionadas con la focalización de la libido en distintas zonas del cuerpo. Si esta necesidad no es satisfecha, le puede resultar difícil satisfacer las necesidades de las siguientes etapas de desarrollo. Debido a esto, según la teoría de muchos adultos no alcanzan el desarrollo psicológico maduro, ya que mantienen su energía reprimida en estas etapas. Con respecto a la estructura de la personalidad, Freud postuló 3 instancias o fuerzas que son el ego, el ello y el superego, las que se mantienen en conflicto con respecto al control de la conducta. Gran parte del desarrollo de la psicología social fue gracias al aporte de la teoría psicoanalítica. Según Hall y Lindsay, la contribución de Freud en la psicología social se agrupa en 5 categorías: la socialización del individuo, la estructura y dinámica familiar, la psicología grupal, el origen de la sociedad y la naturaleza de la cultura. A continuación, mis compañeras profundizarán más con respecto a estos temas. Una de las características insertas en la contribución de Freud a la psicología social es la socialización del individuo. Esta consiste en la integración desde temprana edad de un individuo a la tradición social que lo rodea, en la cual es orientado mediante un proceso de reconocimiento con sus padres, al mismo tiempo en que la cultura de la sociedad está siendo un factor relevante en su desarrollo. Luego encontramos el uso de recompensas y castigos para inducir al niño a aceptar las reglas y costumbres que estipula la cultura. Es de esta manera como se obtiene a un individuo socializado. Pero cuando éste no es capaz de adaptarse a la tradición social impuesta, puede rebelarse contra ella, en donde existen muchos factores influyentes, pero 2 de ellos son los más relevantes. Existe la severidad de las prohibiciones impuestas por la sociedad al individuo y la debilidad del ego y superego. Por ejemplo, tomemos el caso de la etapa escolar, en donde se les prohíbe ciertas cosas para formar a un individuo. Cuando continuamente no seguían el reglamento escolar o usaban una prenda que no era adecuada, se les tachaba como rebeldes, haciendo alusión de que no encajaban en lo que la sociedad requería de ellos. Estructura dinámica familiar. Freud se enfocó bastante en lo que era respecto al psicoanálisis, desarrollando en 2 casos. El primer caso está constituido por una familia compuesta por la madre, el padre y el hijo. La relación de la madre y el padre tiene bastante relación en lo que va a ser el hijo, del rol que va a cumplir el hijo de la familia. El primer objeto libidinal que tiene es hacia la madre, mientras que con el padre siente una rivalidad. La madre inevitablemente va a frustrar al hijo, y este va a desarrollar un sentimiento de hostilidad y ambivalencia hacia ella, con respecto al sentimiento del amor. Pero mientras que con el padre, este sentimiento va a ser modificado, y el niño ahora quiere ser como el padre. A esto se le conoce como un temor a la castración. En el caso de la niña, esto es diferente, puesto que la niña transmite, o por así decirlo, parte del amor que siente por la madre se lo transmite al padre. A esto se le conoce como la envidia al pene. Estas dinámicas tienen variabilidades dependiendo de cada tipo de familia. Según las elecciones de objeto de identificación, cambian respecto al amor, al sentimiento de ambivalencia y hostilidad, cambian con respecto al complejo de Edipo, a la intensidad del complejo de castración, y también varían dependiendo de las personalidades del grupo familiar, la madre, el padre y el hijo. En el segundo caso está la existencia de la composición de una familia
con muchos hijos. Aquí lo que ocurre es que se provocan fenómenos de competencia y de cooperación en el grupo, entre los hermanos, perdón. Aquí es donde se desarrolla una dinámica de organización familiar que después se ve reflejada en la dinámica de organización grupal. Psicología grupal. El ser humano pasará toda su vida rodeado por su misma especie, por lo que por instinto tenderá a agruparse con aquellos con mayor afinidad. Es por eso que en la estructura grupal nos encontramos con que la esencia de la creación y el mantenimiento de un grupo se sostiene sobre los vínculos libidinales, ya que al conformarse un grupo con nexos comunes, estos comenzarán a definir a quién será su líder, al que verán como una figura ideal y seguirán. Luego comenzarán a establecer vínculos tanto entre ellos y a la vez cada uno de los miembros con su líder. Cosa que si en caso que se llegara a romper la relación entre uno de los integrantes con el líder, el grupo comenzaría a debilitarse y finalmente podría llegar a la destrucción, a menos que se produjera la situación que otro de los participantes tomara el rol de líder. Luego tenemos que las consecuencias que provoca en un individuo pertenecer a un grupo es que se intensifican sus emociones y se inhibe su funcionamiento intelectual. Por otro lado, tenemos que cada individuo a lo largo de su vida estará en muchos grupos, por lo tanto, este será marcado a la vez por diferentes tipos de líderes. Un ejemplo de esto lo podríamos ver en una empresa a la hora de la conformación de grupos entre compañeros de trabajo, ya que estos se forman en base a características comunes, como podría ser la forma de trabajar, su visión de vida actual, objetivos o metas. Será así que se comenzarán a reunirse y establecerán un líder que será aquella persona con mayor habilidades de liderazgo para que pueda guiar a los otros, pero en el caso que llegaran a surgir diferencias más influyentes que los nexos comunes, como podría ser la competencia o la ambición, o incluso el cambio de visión de vida, se provocará una ruptura en las relaciones y el grupo se separará porque se habrá dañado el punto fundamental de la unión. En cuanto al origen de la sociedad y naturaleza de la cultura, al comienzo de la sociedad humana, los individuos vivían bajo la dominación de un hombre poderoso que los mantenía bajo ciertas reglas, y si no cumplían aquello, eran expulsados o aniquilados. Es por esto que los hombres eran forzados a raptar mujeres de otras tribus, lo que produjo grandes guerras intertriviales. El primer contrato social se crea a partir de una sangrienta lucha por el poder en la que estaban involucrados el jefe de la tribu y sus hijos, quienes luchaban por no ser expulsados y quedarse en el poder. Pero descubrieron que la agresión fraternal era peligrosa, por lo que decidieron formar este primer contrato social. Se estableció la primera forma de sociedad desde la familia, como un método para evitar la destrucción e imponer límites entre los miembros de la misma sociedad. Aún así, Freud rechaza la idea de que la libertad es uno de los grandes beneficios de la civilización, ya que la sociedad civilizada aparta al hombre de la libertad más que concederle. El superego es representado en la sociedad por las leyes e ideales y por el establecimiento de diferentes defensas. Bueno, continuando con el autoritarismo, el año 1950 se presentó el estudio del autoritarismo en el libro La personalidad autoritaria, la cual fue compuesta por 4 autores, siendo 2 de ellos estadounidenses y 2 alemanes. Bueno, este trabajo se vio motivado por los fenómenos del nazismo y del fascismo, donde ellos buscaban encontrar la raíz del problema de la discriminación y los prejuicios hacia las personas, por lo que se guiaron por la orientación de la teoría del psicoanálisis. Comenzaron este estudio con el antisemitismo, es decir, el estudio todas las conductas negativas y aspectos negativos que existían hacia los judíos. En paralelo también comienzan a estudiar los casos de discriminación hacia las personas de pieles más oscuras, por lo que llegan a la conclusión de que es un etnocentrismo en ambos casos, donde un grupo de personas solamente acepta su propio grupo y no acepta a nadie más que no pertenezca a este grupo. Por lo que se comienza a desarrollar un instrumento, siendo este la escala F, el cual tiene por objetivo medir la susceptibilidad del individuo a ideologías antidemocráticas, es decir, autoritarias.
Por ello se desarrollan 9 componentes, los cuales son el convencionalismo, la sumisión autoritaria, la agresión autoritaria, el anti-intracepción, la superstición y estereotipia, el poder y dureza, la destructividad y cinismo, la proyectividad y la excesiva preocupación por el sexo, donde se concluye que la personalidad autoritaria, en base a la teoría del psicoanálisis, tiene un ego débil, un superego rígido y un ello bastante fuerte, por lo que esta personalidad autoritaria al igual se caracteriza por ser bastante prejuicioso, políticamente conservadores y esto se deriva gracias a que la relación que el individuo en su temprana edad tenía con su familia, o sea, sus padres. Ya, y como conclusión, en definitiva, la perspectiva psicoanalítica nos permite comprender la naturaleza del humano, o sea, desde su círculo más cercano, más interno, siendo la familia, al más externo, siendo el ambiente externo, la sociedad, los cuales este ambiente externo a la sociedad va influenciando en el individuo, y a medida que se va desarrollando y desenvolviendo en este ambiente, el individuo se va formando. Es por esto que nuestro perfil como ingenieros e ingenieras nos ayuda a comprender el comportamiento de los individuos dentro de las organizaciones, sea para entender cómo guiarnos y formar líderes, como también personas. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, duda, comentario de los otros compañeros? ¿No? ¿Nadie tiene ninguna consulta? Muy bien. Bianca, sí, ya estoy al tanto de que tuviste un problema con internet. ¿Ya? Tranquila. ¿Se prepara, por favor, entonces el grupo de Ignacia Lagos? Les pido a los compañeros que ya disertaron y a todos los que están presentes que no se retiren para que también puedan ver las presentaciones de los otros grupos. ¿Está listo el grupo de Ignacia? Sí, profe. Ya, buenas tardes a todos los presentes. Hoy día vamos a presentar lo que es la perspectiva conductual, integrado por Carlos Arroyo, Ivania Castillo, Ignacia Lagos y quien les habla Romina Recabarren. Bueno, nos encontramos con la tabla de contenido donde comenzamos con la introducción, después la teoría y su representante, luego el aporte para nosotros como ingenieros, las conclusiones y bibliografía, donde finalmente finalizaremos con unas preguntas. Bueno, para contextualizar nuestra presentación debemos comenzar a hablar principalmente de lo que es la perspectiva conductual. Según el libro, parece paradoja por la importancia que se le da a los determinantes externos más que nada del comportamiento. Y es aquí donde el autor menciona que siempre se afirmó que casi todo lo que es la conducta social claramente se aprende, es aprendido. La mayoría de los representantes de este enfoque conductual se interesan más que nada en lo que es aislar y analizar las conductas simples antes de llegar a lo que es la interacción social. Algunos autores también, como los que presentaremos hoy, se interesan en analizar cómo influye la sociedad, principalmente en el comportamiento y desarrollo del individuo, de las personas, etc. Bueno, primero tenemos a Miller, Dollar y la imitación, que ellos son los que intentan aplicar las leyes del aprendizaje a la conducta social e imitación. Sus proposiciones básicas, más que nada, son, en primer lugar, la imitación es aprendida. Segundo lugar, es que la conducta social y el aprendizaje social se pueden explicar por los principios generales del aprendizaje. Esta imitación social para los autores es súper importante porque principalmente la ocupan para explicar cómo una persona aprende a comportarse dentro de una sociedad o socialmente. Estos autores también distinguieron 3 mecanismos o procesos relacionados con esta imitación. En primer lugar tenemos la misma conducta,
que es cuando dos personas responden a estimulación independiente del mismo estímulo, después que cada uno ha aprendido a emitir la respuesta apropiada independientemente. En segundo lugar, tenemos la conducta dependiente del compañero, que es cuando el observador ajusta su conducta A y será dependiente de las señales de la conducta del modelo. Habitualmente es alguien de mayor estatus que el observador. Y el observador acá usa solo las señales que le da el modelo y porque lo externo aquí no influye para nada. Finalmente tenemos lo que es la conducta de copia, que es cuando el observador trata de hacer el comportamiento que tiene el modelo, donde responde a señales del modelo y señales de similitud y diferencia. Bueno, una respuesta específica le puede dar el sujeto antes de que él pueda imitar la misma respuesta cuando es emitida por un modelo, bajo las condiciones de refuerzo que se llama. Esto no nota la adquisición de nuevas respuestas y limita mucho lo que puede aprenderse de la observación de los modelos. En cuanto a lo que es la limitación de la imitación, como decía, está que la respuesta debe estar presente en el repertorio del sujeto, esta no da cuenta de nuevas respuestas, esta limita lo que puede aprenderse de la observación de modelos, y en cuanto a lo que son los ejemplos asociados al contexto organizacional, aquí tenemos 3 de lo que son misma conducta, conducta de copia y conducta dependiente del compañero, que hablan más que nada de cómo se internaliza el jefe y el individuo, en este caso trabajador. Bueno, pasando a lo que es Albert Bandura, es un psicólogo ucraniano-canadiense que habla y se enfoca en la teoría del aprendizaje social y su evolución en el sociocognitivismo. Bueno, voy a hablar un poco de su aporte y más que nada mencionar que el enfoque conductual, él se basa en que las personas generalmente tendemos a escuchar, observar conducta y de ellos la imitamos o las analizamos internamente para luego ejecutarlas. Las conductas generalmente se reproducen muchas veces cuando estas tienen resultados positivos. Y es importante mencionar que el modelo generalmente es muy aprobado por el observador, por lo tanto es como un referente para él. También aparte en el factor cognitivo y social, y para introducir un poco más el tema, hablamos de lo cognitivo como factores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la atención, como reflexión interna para luego, en el mismo contexto, ejecutar la conducta que es observada. Luego después tenemos la imitación, y como dice el autor, hace referencia a que cualquier conducta que sea observada, solamente por ser observada, se puede reproducir. Esta ya sea teniendo refuerzo o no. Y por último habla de la reciprocidad triádica, que hace referencia a que hay 3 elementos importantes en el aprendizaje social, que son los factores personales, el ambiente y la conducta. Bueno, como dijimos anteriormente, está el observador y el modelo, y el autor encuentra el efecto en el observador como el efecto de modelado. Este hace referencia a que solo con observar también es el que el modelo puede captar estas conductas, desarrollarlas internamente y ejecutarlas. Luego están los efectos inhibitorios y desinhibitorios, que es que ya teniendo una conducta existente del observador, está modificada por la observación que tiene del modelo. Y hablamos de inhibitorios cuando las consecuencias, hay como carencia de consecuencias positivas, y hablamos de desinhibitorios cuando no hay consecuencias negativas, por lo tanto es más motivante volverlo a hacer. Hablamos de efecto de facilitación, es que también hay una conducta ya existente, pero con la observación del modelo, esta se hace como más fácil, como dice el título. Después están los tipos de proceso de la observación, donde está el proceso de atención, que es meramente captar, observar, como ya lo he dicho anteriormente, analizar, todo esto, o sea, más que nada prestar la atención al modelo. Después tenemos el proceso de retención, que es más que nada tener esta información, hay que producir las imágenes, símbolos que sean más fáciles de entender para la persona que está observando. Está el proceso de producción, que más que nada es como ensayar estas cosas, como ponerlas un poco en práctica, pero no ejecutarlas, como internamente. Después tenemos el proceso de motivación, que ya es llevarla a cabo o no, depende de la persona. Es importante mencionar que la observación no necesariamente puede simular la conducta, y esto se puede deber a 3 factores, que es no prestar mucha atención al observador, puede ser que en el proceso también de retención, que es no pasarlo a símbolos o imágenes,
Y por último, que no se siente capacitado para hacerlo o no existe una motivación. Bueno, luego nos encontramos con Homans y el comportamiento social elemental, donde Homans fue un sociólogo estadounidense nacido en 1910. Es reconocido por crear la teoría del intercambio en sociología. Bueno, él creó la teoría porque estaba insatisfecho con las otras teorías, buscó enfocarse en una teoría basada en las personas y sus conductas, se centró en los principios de psicología conductista y la economía elemental. Él consideró el comportamiento social como un intercambio de actividad entre dos personas como mínimo, donde se basa en el recibir y el dar. Homans evalúa la teoría a base del comportamiento de la gente entre los patrones, estímulo y recompensa. Él tiene proposiciones que son, la vamos a explicar con ejemplos, partiendo con el control y estímulo y su generalización, donde, por ejemplo, cuando éramos niños y te sacabas buenas notas, tus padres te daban un dulce, ahora cuando grande quizás después de una buena nota quieras comer algo dulce viéndolo como una motivación. Luego nos encontramos con la frecuencia de refuerzo, que si estudias con una persona y te va bien en la prueba, que has estudiado con ella, generalmente buscarás repetir esta actividad ya que lo ves como una recompensa al sacarte buenas notas. Luego el valor de refuerzo, que es similar al anterior, pero este tiene un valor en la acción, donde por ejemplo en el trabajo tener una buena relación con tu jefe lo valoras, por lo tanto tendrás acciones que impliquen sentir esa buena relación y ver que para él también es agradable tener esta relación. Luego la de privación y saciedad, nos encontramos como, por ejemplo, jugar con tu amigo siempre a las cartas y que llegue un nuevo integrante y este cambie las reglas, no será reconfortante para ti, porque habrá un cambio. Luego nos encontramos con la justicia distributiva, que esta hace referencia al equilibrio, a criterio de la persona entre recompensa y esfuerzo. Por ejemplo, una persona que siente que trabaja mucho y da todo de ella para tener un buen desempeño, y su recompensa, que vendría siendo el sueldo, no es acorde a lo que ella representará, no es acorde a lo que ella representa, sería una emoción de rabia y desmotivación por el solo hecho de no recibir lo esperado. Y en esta segunda edición se reemplaza esta última por la proposición llamada agresión y aprobación, donde agresión lo podemos entender que no son los resultados que ella esperaba y emite conductas negativas. Y como aprobación lo tomamos como en el mismo ejemplo, que ella recibirá una recompensa como la que esperaba o mejor. Ella se sentirá tranquila y emitirá conductas de aprobación. Finalmente nos encontramos con la proposición de racionalidad, donde esta se habla cuando Blanco en 1995 cita esta proposición adicional, que se trata de acciones alternativas y la elección de una dependiendo del momento. Por último, tenemos la teoría del intercambio social, que fue planteada por Homans en 1958, pero fue replanteada por John Thibaut y Harold Kelley en 1959, con el objetivo principal de explicar cómo en una relación interactiva las personas son interdependientes para el logro de los resultados positivos. En el interés de las diversas formas de relaciones interdependientes, dejaron en claro algunos conceptos, los cuales fueron sus variables. Como variable independiente tenemos un control recíproco y como variable dependiente tenemos los productos de estas relaciones, como el poder, los roles, normas, entre otros. Por encima de esto y como consecuencia de los resultados de estas relaciones tenemos las recompensas y los costos, donde las recompensas vendrían a ser lo atractivo de una interacción o relación y los costos lo que podría crear un posible rechazo, digamos. ¿En qué se interesaron? Se interesaron principalmente en la interacción diádica. Esta interacción sería la cual se efectúa cuando dos conductas se muestran una enfrente de la otra o en presencia de la otra, con cada una la posibilidad de afectar a la otra conducta. La siguiente, por favor. ¿Cómo analizaron una interacción? Utilizaron una matriz que incluye teóricamente todas las conductas que dos personas podrían realizar en una interacción. Esto lo podríamos imaginar prácticamente como un eje o una especie de cuadrícula, en donde en el eje horizontal están todas las posibles acciones de A, que sería el primer individuo, y en donde en el eje vertical están todas las posibles acciones de B, que sería el segundo individuo, generando así con su unión posibles resultados con sus respectivas recompensas y costos, generando posibles resultados con las posibles acciones de cada conducta. Y al igual que Homans, concuerdan con él
con que una interacción social se mantendrá solo si las recompensas exceden los costos, pero agregándole a esto, le agregaron los estándares de comparación, los cuales son dos. El primero se llamaría nivel de comparación y el segundo nivel de comparación para las alternativas. El nivel de comparación en sus siglas NC vendría a ser un estándar por el medio del cual el individuo evalúa el atractivo de una relación, y el segundo vendría a ser si es que él decide permanecer o no en esta relación o interacción. En palabras más simples, podría ser el primero siendo un punto neutral de satisfacción y el segundo un punto neutral de aceptación y rechazo. Y por último agregaron los tipos de control, fijándose en el control y la dependencia de la interacción, donde pusieron dos tipos de control, que sería el control de destino, que es la capacidad de A para controlar el destino de B por encima de lo que pueda hacer B, lo cual lo vuelve dependiente, y el control de conducta, que es la capacidad de A para controlar la conducta de B, donde A, variando su conducta, puede hacer deseable o conveniente para B variar su conducta, para generar así una mejor relación. Bueno, el aporte para nosotros como futuros ingenieros es, si bien nosotros somos seres pensantes y autocríticos, es decir, capaces de tomar nuestras propias decisiones, en los aportes de estos autores nos centramos en que nos dan a entender que sí o sí nuestros comportamientos influyen en lo otro. Entonces hay que ser muy consciente de eso para no como interrumpir el ambiente laboral y así tener un buen desempeño entre todos y no interferir en la conducta de otros, o si se interfiere, que sea positivamente. Como conclusión, y como acaba de decir mi compañera, acabamos de dejar en claro que somos seres autocríticos influenciados directa o indirectamente por nuestro entorno y experiencias. Las teorías que acabamos de exponer demuestran la interdependencia existente en nuestras relaciones e interacciones como seres humanos. Y cabe destacar que cada autor puede ver las cosas de una perspectiva diferente, en lo cual queda el concepto de perspectiva conductual. Y al igual como los autores, nosotros mismos también podemos hacerlo. Todo tiene una perspectiva diferente. Y esto no descarta que las incongruencias o diferencias entre los autores definan una equivocación, sino más bien otra posible acción en un mundo infinito de actores, los cuales seríamos nosotros. Con esta información entregada, nosotros les damos a conocer diversas formas, de entre muchas, de interpretar una interacción o relación, dejando ahora a su juicio el hecho de valor. Ahora les vamos a enviar un link, chicos, por el chat para que puedan verlo y responder un par de preguntitas a ver si entendieron. Y eso. Bueno, lo vamos a presentar entre todos mejor para que sea más rápido y que la idea es que respondan en el chat.
Ya con eso esperamos que se pudieran ubicar un poquito. Eran unas preguntas para ver la atención y el bien entendido. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna consulta, duda, comentario aquí con los compañeros? ¿Hacia los compañeros? Ahí el Matías Buenate parecía palo blanco respondiendo todas las respuestas, todas las preguntas. Muy bien, retroalimentación para todos los grupos, para que los grupos que exponen el día miércoles traten de minimizarlo. Cuando uno hace una presentación, claro, la mayoría de ustedes habla a lo mejor tal como habla habitualmente, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? A que mantienen un ritmo, ya sea pausado o acelerado, un tono, ya sea alto, bajo, o más plano, o más efusivo en algunos momentos, y en otros momentos que se mantiene un poco más con cautela, porque en realidad la información no es tan importante. Pero cuando uno hace una presentación, de alguna u otra manera debe pausar un poco la velocidad con la que entrega la información para que las personas que estamos escuchando podamos comprender e hilvanar el discurso, ¿ya? De repente algunos se apuraban mucho, algunos se pusieron nerviosos, a otros se les notó de frentón que estaban leyendo las diapositivas porque no había un análisis de por medio, ni tampoco la utilización de palabras que dieran cuenta de una explicación más profunda de aquello que estaba en este caso en el texto, en la diapositiva, ¿ya? Recuerden que eso de una u otra manera afecta el resultado final respecto de la evaluación en cuanto a la nota, ¿ya? Así que para que las personas que van a exponer el día miércoles tengan en consideración estas observaciones, también las faltas de ortografía, ¿ya? No puede ser que entre 4 personas, 5 personas no se vayan a dar cuenta de las faltas de ortografía que hay en varias de las láminas. ¿Ya? Yo creo que si yo estoy haciendo el PowerPoint y yo a lo mejor tengo algunas faltas de ortografía y yo lo vuelvo a corregir, lo vuelvo a revisar, voy a seguir viendo la misma pifia. Pero no puede ser que entre 4 o 5 no se percaten de errores garrafales de ortografía. ¿Ya? Así que por favor... ¿Cómo? A alguien ahí se le abrió su micrófono, pensé que estaba mencionando algo de lo que estaba yo conversando. Así que eso, pues chiquillos, ojo para los que van a exponer el día miércoles y quedamos entonces hasta acá, ¿ok? Cuídense. Ahí